este video se va a explicar cómo demostrar que los puntos que están ubicados en el plano cartesiano forman un triángulo isósceles. Para esto hay que recordar cuáles son las características de un triángulo isósceles. Tiene dos lados exactamente iguales, pero aquí eso es lo que vamos a demostrar. Aquí tenemos nuestro triángulo, hay que demostrar que ese triángulo es un triángulo isósceles. Entonces veamos cómo lo vamos a trabajar. Para esto vamos a calcular la distancia que hay del punto A al punto C y calcular la distancia que hay del punto A al punto B. ¿Qué debería de pasar? Que estas dos distancias tengan la misma longitud. Así es que lo vamos a redactar acá. La distancia del punto A al punto B debería de ser igual a la distancia del punto A al punto C. Si esto se cumple, entonces el triángulo que tenemos acá es un triángulo isósceles. Entonces veamos aquí, vamos a empezar a calcular la distancia que hay del punto A al punto B. Veamos entonces cómo vamos a aplicar. Vamos a considerar al punto A como el punto 1 y al punto B como el punto 2. Entonces veamos acá, x1 menos x2, pero x2 es negativo, entonces lo escribimos de esta forma, más y1 menos y sub 2, pero y sub 2 es negativo, entonces lo escribimos de esta manera. Y hay que calcular cuánto es lo que nos va a dar acá. Veamos entonces aquí cuánto es lo que nos va a resultar de lo que estamos trabajando. De la parte de acá tenemos 1 menos menos 1. Esto es igual a 1 más 1 al cuadrado más, y podemos ver acá 5 menos menos 1. Esto es igual a 5 más 1 al cuadrado. Y veamos qué es lo que pasa al calcular lo que nos queda acá. 1 más 1 es igual a 2 y este queda al cuadrado más 5 más 1 es igual a 6 y este también queda al cuadrado. Después veamos qué es lo que nos va a resultar. 2 al cuadrado es igual a 4 más 6 al cuadrado es igual a 36 y al sumar acá esto es igual a 40. Entonces la distancia del punto A al punto B es igual a la raíz cuadrada de 40. Ahora vamos a calcular la distancia que hay del punto A al punto C. Debería de darnos la misma respuesta. La distancia del punto A al punto C nos queda de la siguiente forma. Vamos a considerar que A es el punto 1 y que C es el punto número 2. Entonces hay que sustituir cada una de las coordenadas en la parte de acá. x1, 1 menos x2, que aquí es 3 positivo, al cuadrado, más y sub 1, que es igual a 5, menos y sub 2, pero ese y es negativo, al cuadrado. Y hay que resolver lo que tenemos acá. Veamos entonces cuánto es lo que nos va a dar esta distancia y verificar si es igual a la respuesta anterior. Resolvamos acá, y aquí nos queda menos 2 al cuadrado más, veamos acá, efectuamos y de aquí nos da 6, porque 5 menos 1 se vuelve positivo, lo elevamos al cuadrado y veamos acá, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2
y esto nos da 4 más 6 por 6, 36. Y de esto nos da 40. La distancia del punto A al punto C es igual a la raíz cuadrada de 40. Entonces la distancia del punto A al punto B es igual a la distancia del punto A al punto C. Como consecuencia, el triángulo que tenemos acá es un triángulo isósceles porque cumple con la condición que tiene dos lados de la misma medida.